Sí. Bendiciones, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida en esta hora a nuestro buen tiempo, este espacio de lectura y de reflexión bíblicos que llevamos a cabo con mucho amor para cada uno de ustedes. El día de hoy, mis amados, estoy probando algo nuevo, o vamos a probar algo nuevo. Fíjese que pude encontrar, no me había percatado de ello, es el capítulo, así como no sé si recuerda tiempo atrás que pudimos ver, más bien escuchar, lo que es la Biblia dramatizada. Era meramente el puro audio. Pues bueno, fíjese que me encontré al menos el capítulo 14. Necesito buscar si ahí también están los demás, que espero y sí. Pero es este capítulo 14. Es la lectura del capítulo, pero está actuado. Está actuado. Se ve que ya tiene tiempo. No, o sea, no se mira así como que muy moderno en cuanto a la al resolución de cámara. Pero me gustó porque pues está muy apagado a los diálogos y sobre todo como que nos mete un poquito más al contexto cultural, geográfico de ese tiempo, en cuanto a la vestimenta, en cuanto pude ver el capítulo de ayer, el capítulo 13, y pues después de haberlo analizado, ¿verdad? Aquí con ustedes, de haberlo visto, lo miré así en cuanto a la actuación y dije, wow, qué padre, ¿no? Les recuerdo que la palabra, lo importante de la palabra es entenderla, es acudir a ella con ese corazón dispuesto, ¿no? Hay muchas personas que, como yo, tal vez son muy auditivas. Yo puedo estar escuchando algo, mi amado, y créame que a mí se me está quedando. Hay otra gente que tal vez necesita más estar viendo que escuchando o haciendo, ¿verdad? Hay diferentes maneras de aprender. Pero bueno, en esta ocasión, mi amado hermano, para este día vamos a ver el capítulo 14 de esta forma. Igual y espero y no me vayan a saltar por ahí los derechos, ¿verdad? De autor. Eso es lo único, nada más que le tengo así como que mis reservas, porque el hecho de que sea un material hecho por alguien más, lo más seguro es que pues a lo mejor por allí nos salte copyright. Pero por otra parte, cuando son temas de la Biblia, así como yo, mi material, pues yo no le pongo derechos de autor, por el hecho de que pues yo lo que quiero es que se comparta, ¿verdad? Que no tenga problema persona alguna si llega a reproducir mi material o estas transmisiones en cualquier plataforma o en cualquier lugar, y que pues tenga problemas, ¿no? Espero y que en este caso con la Biblia que vamos a ver, o con el capítulo que vamos a ver, suceda eso, ¿verdad? Y si no, pues bueno, nos vamos a dar cuenta. Así es que si no, mis amados, vamos a ver y escuchar el capítulo 14 de los Hechos, y enseguida vamos a pasar al comentario de la manera normal como lo venimos haciendo antes o tiempo atrás, ¿no? Y mirando el comentario y pues hablando de ello. Pero por lo pronto, mis amados, vámonos a lo que viene siendo capítulo número 14 del libro de los Hechos, de esta manera. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera que una multitud de judíos y de griegos creyeron. Pero los judíos incrédulos incitaron a los paganos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y los otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los paganos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo. Quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ¡Ponte de pie ahora mismo!
El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: ¡Señores! ¿Por qué hacen esto? Escucha esto. También somos hombres. Mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, él dejó que las naciones siguieran su propio camino. Sí, pero no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles mucha comida y alegría en sus deprimidos corazones. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente, él con Bernabé partió para Derbe. Anunciaron las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Luego de eso regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Hay que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia llegaron a Panfilia. Y cuando terminaron de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra.
Cuando llegaron, informaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y llegamos ahí, mis amados, a lo que viene siendo el fin del capítulo. Es de una manera diferente, completa, ¿verdad? De poder también ir a la palabra. Vamos al comentario. Les recuerdo que esto está en la Biblia. Generalmente yo pongo pues también la Biblia, tal cual los versículos y los vamos leyendo. Pero el narrador que viene por default, se pudiera decir en la Biblia, pues no le mete esa parte, ¿verdad? Que estamos viendo acá que, bueno, nos mete un poquito más en el contexto por la intención que se le da, ¿verdad? A la lectura, además de que el hecho de que pues esté el narrador y que cuando son los diálogos estén los personajes hablando, sin duda, nos meten un poquito más al contexto histórico, mis amados, y también le vuelvo a repetir, cultural. Por ejemplo, eso de rasgar las vestiduras, no sé si alguna vez usted lo había apreciado, cómo se lo imaginaba, pero ahí está muy claro, tal cual, ¿no? Cuando se rompen ahí la túnica que traen, y pues, somos humanos, no nos deben de dar adoración, ¿verdad? Pero mire, vámonos a lo que viene siendo el comentario en esta hora de este capítulo número 14, mis amados, y nos dice lo siguiente. En los versículos 3 y 4 podemos apreciar esto. Podríamos desear llevar a cabo un acto milagroso que convenciera a todos de una vez y para siempre. Que estén bien convencidos, imagínense, todo el mundo que hiciéramos algo que todos supieran que Jesús es el Señor. Pero como inicia este capítulo, aquí vemos que aunque sucediera un milagro, no convencería a nadie. Es tremendo que Dios capacitó a estos hombres para hacer grandes milagros en confirmación de su mensaje de gracia, pero mucha gente o la gente permaneció a distancia. Así es que, mi amado, viene un consejo para nosotros hoy en día: no perdamos nuestro tiempo y energías esperando milagros solamente. Hay que sembrar la semilla de las buenas nuevas en el mejor terreno que encuentre. O sea, hay que buscar una persona que esté dispuesta a escuchar claro y de la mejor manera posible. Yo aquí a sembrar la semilla de la mejor manera posible para mí es con un entendimiento, con nuestros hechos y con nuestras palabras, mis amados. Y deje que el Espíritu Santo convenza. A final de cuentas Él hace la obra, pero a nosotros nos corresponde sembrar. Ahora, continuamos en el versículo 6. Iconio, según el versículo 1, Listra y Derbe fueron 3 ciudades que Pablo visitó al sur de la región de Galacia. Tal vez Pablo escribió una carta a estas iglesias, la de los Gálatas, porque muchos judíos cristianos decían que los gentiles cristianos no podían ser salvos a menos que siguieran las leyes y costumbres judías. La carta de Pablo refutó este argumento y llevó a los creyentes a la verdadera comprensión de la fe en Jesús. Esta carta la encontramos en los Gálatas, específicamente esta parte en el capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Pablo quizás escribió esta carta en cuanto dejó la región. Nos invito a ver una nota en el capítulo 28, versículo 28 de este capítulo 14. Ahora, versículo 11. Lengua licaónica. Era un dialecto local, para que lo sepa. Esa parte cuando empezaron a hablar en lengua licaónica. Versículos 11 y 12. Zeus y Hermes, también conocidos como Júpiter y Mercurio, eran 2 dioses populares en el mundo romano. Personas de Listra afirmaban que estos dioses visitaron su ciudad una vez. De acuerdo a la leyenda, nadie, con excepción de una pareja de ancianos, les ofreció hospitalidad. La manera que Zeus y Hermes mataron al resto de las personas y premiaron a la pareja de ancianos. Fíjese, es tremendo lo que decía el mito, ¿no? Pero Pablo y Bernabé, cuando los ciudadanos de Listra vieron los milagros de Pablo y Bernabé, pensaron que los dioses los visitaban. Tomando en cuenta lo que sucedió antes con estos ancianos y con la gente que no los recibió, de inmediato honraron a Pablo y Bernabé y les trajeron presentes.
Mire, entiende ya un poquito más el contexto. Vieron los milagros y la multitud quería ofrecer sacrificios en ese momento porque pensaban que eran Zeus y Hermes por los milagros que estaban haciendo. Ahora, hay también el punto de la misma leyenda que afirmaba que por no haberlo recibido, Zeus y Hermes mataron a todos menos a la pareja de ancianos que lo recibió. Entonces ellos, más que devoción a ese dios, era tal vez un temor de que no los fueran a matar. Fíjese qué tremendo es conocer, ¿verdad? También esa parte del porqué detrás de las cosas, versículos 15 al 18. En respuesta a la gente de Listra, Pablo y Bernabé les recordó que Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. La lluvia y la cosecha, por ejemplo, muestran su bondad. Más tarde Pablo escribió que esta señal en la naturaleza deja al hombre sin excusas para su incredulidad. Lo encontramos en Romanos 1:20. Cuando dude acerca de Dios, mire a su alrededor, mi amado hermano, y verá evidencias abundantes de que Él sigue actuando en el mundo. Así es que no hay excusa, mi amado hermano. Un amanecer, un atardecer, los animales, la naturaleza, mis amados, aquellos que tenemos el privilegio de ser padres, nuestros hijos, nuestros seres amados, en todas partes se manifiesta el Señor. ¡Qué precioso! Versículos 18 y 19. Pocos días después de Listra, pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses y desearon ofrecerles sacrificios. Luego apedrearon a Pablo. Qué tremendo también esta escena, ¿verdad, mis amados? Y desearon ofrecerle. Luego apedrearon a Pablo y lo abandonaron para que muriera. Así es la naturaleza humana, mis amados. Jesús entendió cuán inconstante puede ser la multitud. Esto se menciona también de Jesús en Juan 2, 24 al 25. Un día es Hosana, ¿verdad? En las alturas al Hijo de David, y al siguiente día crucifíquenle. Híjole, con Pablo fue más extremo porque en ese momento creían que era un dios y querían hacer sacrificios, y en ese mismo momento, después lo apedrearon. Nos sentimos bien cuando la gente nos aprueba. Eso es una realidad, mis amados. Pero esto nunca debería afectar nuestros pensamientos ni afectos. No debemos vivir para agradar a las multitudes, sobre todo en nuestra vida espiritual. Seamos mejor como Jesús, mis amados. Conozca la naturaleza de las multitudes. No ponga su confianza en ella. Deposite su confianza solo en Dios. Amén. Amén, y recibo esta palabra, mis amados hermanos. Recíbela también usted. Cuidado con estar esperando que gustemos. Créeme que si por gustos estuviéramos aquí, ya hubiéramos dejado esas transmisiones desde hace mucho tiempo, mis amados. Porque a diferencia de memes virales o asuntos virales, tal vez este tipo de contenido no llega, mis amados, a tener gran afluencia de personas, pero yo estoy seguro que los que llegan a escuchar estos mensajes marca una diferencia grande para sus vidas, y más si disponen su corazón y entregan su vida a Cristo. Ahora, no estamos aquí para estar en multitudes, en boca de multitudes. ¿Qué es lo que sucede también con estos mismos memes y noticias? Así como llegan en un día, y sí, tal vez es alcance de millones de personas, pero mis amados, muchos de ellos a la semana, si mucho. Algunos puede que duren hasta un mes, ¿verdad? Pero todos desaparecen y pasa al olvido. Así es que cosa engañosa son las multitudes, mis amados. Hoy podemos caerles bien, mañana podemos no ser del gusto de nadie. Así es que mire, que nuestra confianza esté solamente en Dios. Deposítela en Él, y más cuando se trata de cosas de fe. Versículos 18 al 20. Pablo y Bernabé persistieron en la predicación de las buenas nuevas. Consideraban que el costo no era nada en comparación con la obediencia a Cristo. Imagínense qué convicción de estos hombres. Acababan de escapar de ser apedreados en Iconio. Sin embargo, los judíos de Antioquía e Iconio seguían buscando la oportunidad de apedrear a Pablo. Lo siguieron hasta Listra y lo hicieron. Pensaron que estaba muerto.
Pablo se levantó y volvió a la ciudad para predicar las buenas nuevas. Esto es verdaderamente entrega, ¿verdad, mis amados? Ahora nosotros, usted y yo, somos discípulos de Cristo llamados para una total rendición, sí o sí. Como cristianos, ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, sino a nuestro Señor, por quien hemos sido llamados a sufrir, mis amados. Esto es una realidad y no es un engaño. Mientras usted ame a Dios y predique su palabra, lo más seguro es que va a haber más de uno que no lo quiera. Y no es tanto que sea usted, sino su mensaje y todo lo que representa uno. Recuerde que el que no es con el Señor es contra el Señor. Así es que yo prefiero dedicar mi vida al Señor y sí, caerle mal, tal vez a muchos, mis amados. Pero seguiremos hablando de nuestro Señor hasta que también, ojalá el Señor toque, ¿verdad?, a estas personas y en algún momento puedan amarle y entregarse de igual manera. Versículos 21 y 22, Pablo y Bernabé volvieron a visitar a los creyentes de todas las ciudades en las que poco antes los amenazaron y atacaron físicamente. Sabían los peligros que enfrentaban. Sin embargo, creían que tenían la responsabilidad de animar a los nuevos creyentes. Mi amado hermano, aquí viene el mensaje para nosotros de este capítulo, o al menos de este versículo en específico. No importa cuán inconveniente e incómoda resulte la tarea. No debemos descuidar el apoyo que necesitan los nuevos creyentes, a quienes les hace falta nuestra ayuda y nuestro estímulo. Mis amados, para Jesús no fue conveniente ni cómodo ir a la cruz en nuestro lugar, pero lo hizo. Cuesta, mis amados, hacer estos devocionales, preparar todo, no es nada en comparación de lo que muchas veces hay quienes tienen que hacer, mis amados, para poder llevar la palabra o recibir la palabra. Hay gente que viaja kilómetros a pie. Hay gente que arriesga su vida, escondidos en cuevas, escondidos en las profundidades muchas veces de sótanos, de drenajes, por tener una Biblia, por compartir la palabra. Y aún así, mis amados, aunque sea incómodo, aunque sea inconveniente, se lleva a cabo. ¿Por qué? Por amor. Jesucristo lo hizo. Versículo 23. Parte de la razón por la que Pablo y Bernabé arriesgaron sus vidas para volver a estas ciudades fue para organizar el liderazgo de las iglesias. No cuidaban a un grupo unido de negligentes, mis amados. Procuraban que se llenara o se llegara a organizar de líderes guiados por el Espíritu, que les ayudaran a crecer. Las iglesias crecen cuando tienen líderes laicos y pastores dirigidos por el Espíritu. Ore por los pastores o los líderes de su iglesia y cúbralos, mis amados. Y si Dios los llama, acepte con humildad la responsabilidad de un papel de liderazgo en su iglesia. Amados, todos somos llamados a esto. Y es el anhelo del corazón lograr hacer la voluntad del Señor. Este es un anhelo de mi corazón, mis amados, que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Para poder llegar a más personas. No es el hecho de decir, ay, somos muchos. No es el hecho de que realmente llegue Jesucristo a las vidas, a las familias. Versículo 28. Pablo quizás escribió su carta a los Gálatas mientras se hallaba en Antioquía en el 48-49 después de Cristo, después de finalizar su primer viaje misionero. Hay varias teorías en cuanto a la región de Galacia Pablo dirigió su carta. La mayoría están de acuerdo en que Iconio, Listra y Derbe formaban parte de dicha región. Es probable que Gálatas se escribiera antes del Concilio de Jerusalén, que se llevó a cabo o que se narra en Hechos 15, porque en la carta el asunto de si los gentiles
creyentes debían someterse a la ley judía todavía no estaba resuelto. El concilio se reunió para dilucidar dicho problema. Fin del primer viaje, y con esto concluimos el comentario, mis amados. De Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé descendieron rumbo a la costa de Panfilia. Se detuvieron en Perge, donde desembarcaron. Luego fueron al oeste en dirección a Atalia, puerto principal que enviaba mercancías desde Asiria a Siria y Egipto. Allí encontraron una nave que los llevaría a Seleucia, puerto de Antioquía de Siria. Así terminó su primer viaje misionero. Qué precioso, mis amados. Y de esta manera, pues llegamos al final de este capítulo 14, mis amados, visto de otra forma muy diferente, ¿verdad? De otra manera diferente. Esperamos en Dios que continuemos aprendiendo de la palabra y que nos motivemos, amado hermano. Motívese. Lo que está haciendo para Dios, hágalo con pasión. Hágalo pensando en la gloria que el Señor merece y también en el beneficio. Me encanta esa parte de ayuda y estímulo para los nuevos creyentes, ¿verdad? Mi amado, qué hermoso es cuando uno como creyente recibe ese estímulo, ese ánimo, hermano. Tú puedes, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Pero por otra parte, qué precioso es cuando uno pues ya alcanza un entendimiento, que uno puede ver a otros hermanos y decirles esas palabras: ánimo. Yo en esta hora, mi amado, a cada uno de ustedes les animo, les invito a que de verdad dediquen su vida, a que de verdad consideren su tiempo, y así como los apóstoles que acabamos de leer, ¿verdad? Aunque haya oposición, aunque sea incómodo, aunque sea inconveniente, no nos detengamos, mis amados. El vivir es Cristo. El morir es ganancia. No pueden hacer más allá, mis amados, de matar tal vez este cuerpo físico. Pero aún así, mis amados, iríamos una eternidad. Ahora el Señor cuida y el Señor protege. Dentro de todo, yo creo que Dios estuvo en medio de estos hombres, aún en esos momentos complicados y difíciles. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Me encantaría saludar en esta hora a mis amados que nos han escrito por acá en el chat, en Facebook, y también a quienes por acá han estado presentes en el Tito. Bendiciones para mi hermanita Lili Orozco, dice nuestra hermana Raquelito Delgado. Muy bendecido día, mis amados hermanitos, amén. Bendiciones para mi hermanita Anaí Reyes, me da mucho gusto por acá ver que está viendo la transmisión. Nuestra hermana Gladys nos dice: Dios les bendiga, mis hermanos, amén, amén, bendiciones. Nuestro hermano Raúl por acá presente: buenos días, Dios los bendiga. Igualmente, mi hermano, bendiciones para usted, para su familia. Bendiciones para Beli también por acá presente, nos escribe: bendiciones, Dios te bendiga. Nuestro hermano Rodrigo Tarango presente: Dios les bendiga, hermanos. Enseñanza de la palabra de nuestro Dios, hermosa enseñanza. Pone amén, amén. Bendiciones para mi hermano Rodrigo, también siervo del Señor, compañero del instituto que actualmente por ahí estamos estudiando, y pues me da mucho gusto saludarte, mi hermano Rodrigo, y pues ánimo, anhelo en el Señor que también continúe siendo de bendición, y ánimo, mi hermano, ahí en tu ministerio, en lo que estás haciendo. Por aquí nuestra hermana Irma también presente, Dios me la bendiga. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Por aquí ya se me movió los comentarios y se me fue la lista de los que estábamos acá presentes, pero bueno, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. A las personas acá en TikTok también que han estado en algún momento presentes, les bendigo en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien. Primeramente, Dios, mis amados, el día de mañana, si Dios nos permite, continuamos con el capítulo número 5 de acá de el libro de los Hechos, versículo 15, capítulo 15. Mira, ya veando todo hecho bolas. El versículo, voy de nuevo, versículo capítulo 15. Primeramente, Dios, el día de mañana, si Dios nos permite. Les bendigo, mis amados, en el amor del Señor. Ánimo, excelente día para todos. Son bendiciones.